Amigos, amigas, familión, aquellos que están en casa, aquellos que a lo mejor se están conectando ahí desde el trabajo, aquellos que mandaron el link, aquellos que están a lo mejor ahí con su celular, otros que los ven desde el televisor, aquellos que se reunieron, si estás solo, si estás acompañado, cada uno de ustedes hoy día junto aquí a mi gran amigo Daniel Montes, sean muy, muy bienvenidos a un nuevo programa más de Solo Jesús. Gracias, Carlito, perrotito, amigo mío. Muchas gracias por ese saludo, esa introducción. Dani va a terminar pasándome ya como parte de la familia aquí, ¿no? Yo paso más tiempo aquí que en casa. Eres parte de la familia. Pero la verdad que yo se lo he mencionado y con las personas que uno va conversando después de la semana, la verdad que disfrutamos muchísimo este momento. Así es, lo pasamos muy bien, pero sobre todo nos emocionamos aquí. De repente no podemos ni orar porque es tan lindo impresionarse con Jesús, con su mensaje que nos deja así. Es como mencionábamos en otras oportunidades, es increíble cuando Jesús aparece en escena. Cuando Jesús aparece en escena lo llena absolutamente todo. Amén. Y esperamos que este programa, que estos minutos que vamos a pasar en conjunto, también sea una instancia en la cual Jesús aparezca en tu vida. Eso es. Les invito a suscribirse entonces a nuestro canal. Campanita. Cling, 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 cling. La campanita. Suscríbanse y hagan clic en la campanita. Entonces, me para que a mí los efectos especiales de Dani. Cling, cling. Es la campana más fome que he escuchado, pero sabes que... Campana de madera. Pero es buenísimo. Pero ¿saben? Hay algo que Dani se va a hacer muy bien. Ay, y es tocar el piano. ¿verdad? Vamos, mi viejo. A esta altura tú ya tenés que en la semana haber tenido todo esto pensado. Pues Daniel Montes, la gente es no que nos puede estar sorprendiendo. Tú en el momento no nos puede estar sorprendiendo de esta manera. ¿Qué va a pensar la gente? Yo cada programa lo digo porque tengo la esperanza que un día Dani esté preparado. Familia, recuerde, concéntrate, Dani Almonte, mientras ahí. Familia, vaya a buscar su lápiz, vaya a buscar su libro de notas. Aprovecho de agradecer a los que comparten el link. Recuerde que si usted le está mandando el link a un amigo, a una amiga, a algún familiar, llámenlo en la semana para preguntarle qué le ha parecido el programa. Nosotros también vamos ahí llamando a aquellas personas puntuales con las cuales estamos compartiendo, así que por favor usted también hágalo. Si lo puede ver en conjunto, eso sería una maravilla y esperamos en algún momento. Oye, Dani, yo creo que sería también un sueño un día poder hacerlo así con más gente, ¿no? Con público, donde podamos invitar personas, ¿no? A medida que vaya pasando. Si a usted le parece esta idea, por favor, colóquela allí. Si acaso le gustaría poder participar de que pudiéramos hacer este programa con personas, ahora que se está abriendo el tema de los aforos, por favor, coméntenos. Ya, esta es una idea que se nos está ocurriendo aquí, así que comenten. Bien, mi amigo, me parece que todos listos. ¿Estamos? ¿Viste que me entusiasmo? No, es una maravilla, una maravilla. Ya después no quiero parar. Vamos de vuelta al estudio. Tú invítalo a la gente. Mis amigos, estamos invitados a un nuevo programa más de Solo Jesús, a partir de ahora ya. Solo Jesús, una conversación entre amigos, una invitación a descubrir a Jesús en el Evangelio de Juan, un encuentro que cambiará tu vida. Perrotito, amigo mío, me había olvidado mandar un saludo a nuestro querido amigo pastor Daniel San Juan. El Daniel, ustedes escuchan toda la voz, esa voz que dice, ¿cómo que dice? Un encuentro entre amigos, una conversación, un programa que cambiará, pero con una voz que solo Daniel San Juan puede hacer, ¿no? Así que, Danielito, si nos estás viendo en este momento, un abrazo para ti. Muchas gracias por participar también. Cada programa tenemos y por aquí. el tiempo que Daniel se dio, como el mismo tiempo que se ha estado dando, Dani, todos estos programas, Felipe y Darwin. De Erwin. Ahora sí que van a tirar la oreja desde la parte técnica. Y Erwin, de apoyarnos en las luces, las cámaras, en montar todo esto y estar allí. Así es que muchísimas gracias. Como a todos los que se conectan, los del link, yo necesito mencionarles, ¿no es cierto? Mira, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a sacar una foto. Voy a sacar una foto de aquí arriba a nuestros amigos. ¡Cling! Venga, hay un efecto, Bien, Dani. Usted va a las campanillas, lo tuyo. Ya, entonces tú vas a poner ahí está la foto de nuestros amigos para que sean conocidos. Sí, y yo he tirado también algunos en
en los preparativos, en las historias, también los voy dejando, si no se han dado cuenta, yo pasaba ahí. Sí, la gente los tiene identificados, ya los saluda ya. Eso. Tienen seguidores, ya les dan like. ya mis amigos, Dani, comencemos con una palabra de oración y nos lanzamos porque vamos a abordar un capítulo que me fascina. Así es que te invito para que tú puedas orar. Bien, los invito entonces para que podamos orar a nuestro Padre Celestial. Querido Dios, muchas gracias te damos porque tú nos permites este momento una vez más de estar aquí compartiendo tu palabra, pero sobre todo, Señor, que podamos ver a Jesucristo, cómo Él se manifiesta, cómo se presenta en la vida de las personas. En este momento rogamos que tu Espíritu Santo pueda conducirnos, pueda guiarnos en lo que vamos a realizar y que tu nombre sea exaltado. En nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, mis amigos, entramos al capítulo número 4. Y el capítulo número 4 tiene una introducción. Aquí Dani se me puso nervioso porque llegó la dueña de casa. Hoy sentí una puerta que se abrió por ahí, ¿o no? Ya, pase nomás, señora. Sí, ya estamos aquí en vivo, pero igual es parte de eso. Ahí puede cerrar la puerta. No importa, si ustedes se escuchan algún ruido raro es porque mi señora está llegando por ahí, está cerrando la puerta. Es que saben, cada programa nosotros aquí transformamos y movemos absolutamente todo. Pero recuerden que estamos en una casa, entonces usted sabe cómo es la cosa. Pero después se hacen todos los intentos para dejar tal como está. Eso, no hay problema. Oye, entramos, mis queridos amigos, al capítulo número 4 del Evangelio de Juan. Y el capítulo 4 es un capítulo fascinante porque nos va a contar una historia realmente extraordinaria. Pero antes de eso, si usted lee allí los primeros versículos, hay una introducción importante, Dani. Lean por favor conmigo capítulo 4, versículo 1 en adelante. Dice así: Cuando pues el Señor supo que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. ¿Qué ocurre aquí, Dani? ¿Qué situación nos presentan estos primeros versículos del Evangelio de Juan? Fíjate que aquí hay algo interesante, Carlos, amigos. Es el hecho de que, dice, los fariseos comenzaron a hacer comentarios, a hacer como una especie de, yo me imagino así como una competencia. ¿Quién bautiza más? Las Olimpiadas del bautismo. Las Olimpiadas. Se celebran en el Jordán. Y dice, claro, no, dice, Jesús está haciendo más discípulos y está bautizando más que Juan. Y entonces, es interesante porque los seres humanos, incluso las cosas que son relacionadas con la obra de Dios, a veces las transforman en competencia. En competencia que se transforma en algo tan egoísta y humano. Y déjame decirte que infelizmente también lo vivimos nosotros hoy en nuestros días. Porque no podemos dejar de desconocer que también en nuestra iglesia a veces se vive esta experiencia, y a lo mejor es fuerte y duro lo que voy a decir, pero muchas veces vivimos con la experiencia, en vez de disfrutar el bautismo, la entrega al corazón de las personas, a veces estamos más pendientes de cuántas personas, el número de personas en realidad más que las personas. Pero Jesús nos enseña una lección bien importante aquí, porque y a lo mejor es por eso la introducción de este capítulo, ¿no? Yo creo, fíjate. Porque aquí hay una mirada especial, no al número, a la persona, sino que a la persona. Y es por eso que esta historia está centrada en una persona. Parte haciendo, ¿no es cierto? Esto no tiene que ver con la gran cantidad. Y aquí muchos de nosotros también podemos caer, si nadie está libre de esto, de pensar, o incluso nosotros a lo mejor en este programa decir, oye, ¿cuántas personas serán las que van a ver el programa? Oye, ¿a cuántos nos habrán visto esta semana? ¿Cuántos habrán sintonizado allí? Pero aquí, el capítulo 4 yo creo que es un alto para decir, ¿sabes qué? Aquí el tema no tiene que ver con números. Aquí no son si son 100, 1000 o 1 millón. Hoy día que vivimos en la era y en la tendencia, ¿no es cierto?, de las redes sociales, donde pucha, hay personas que de pronto hacen un live y tienen 1 millón de visitas. Y uno a veces ve ciertos contenidos y uno dice, pero madre mía, ¿cómo lo vieron 20 millones de personas esto? ¿Entiendes? Y tú haces un programa y dices, chuta, me vio mi mamá y mi hermana porque no podía salir. ¿Entiendes? Y entonces, pero aquí pareciera que en este caso la Biblia nos está diciendo, ¿sabes qué? Aquí no es un número. Porque Jesús no vino por números. Y es que ahí es el punto. Y Jesús quiere enseñarte justamente a ti y a mí, a nosotros, quiere enseñarnos
que Él valora a cada individuo, a cada persona. El Señor no viene por masas, por muchedumbres, Él viene por personas. Y por eso que la Biblia nos dice que cuando Jesús escuchó que estaba ese conflicto, esa competencia, en realidad, en vez de Jesús quedarse allí para recibir el éxito, el crédito de todas las cosas, vean lo que Jesús hace. Jesús se desentiende y se va. Y se va, dice que salió, ¿cierto?, de Judea y se fue otra vez a Galilea. Pero añade lo siguiente, el versículo 4 dice que le era necesario pasar por Samaria. Claro, porque Samaria se encontraba en el medio, más o menos en el trayecto entre Judea y Galilea. Uh-huh. Por ahí en medio estaba Samaria. Exacto. Y esto, mis queridos amigos, da inicio a esta historia que en sus Biblias aparece allí. Lo más probable es que haya un subtítulo: Jesús y la mujer samaritana. Dani, esta es una de mis historias preferidas de la Biblia. Es uno de mis encuentros preferidos que Jesús tiene. Es el relato que vamos a ver ahora. Y precisamente comienza así. Le era necesario pasar por Samaria. Tú diste un dato importante, Dani. Mencionaste que Samaria, y quizás antes de mencionar Samaria, para poder ordenarme yo un poco, Dani, a lo mejor sería importante que tú nos mencionaras cuál es el significado de esto de Samaria, los samaritanos, judíos. ¿Por qué el relato va avanzando en esta introducción? Lo que pasa es que los samaritanos era un grupo de personas. Cuando los israelitas fueron exiliados, fueron llevados cautivos a Babilonia, quedaron las ciudades sin habitantes. Uh-huh. Y entonces se trajeron gente de diferentes lugares que no eran israelitas. ¿Ya? Y eran personas paganas que no conocían al Dios verdadero. Y los metieron en las ciudades, ¿cierto? Como Samaria, en fin. Y resulta que esa gente practicaba la idolatría y todo eso, pero les empezó a ir muy mal. Y entonces se les pidió al rey en ese momento que pudiese traer algunos judíos y sacerdotes que les enseñaran las costumbres de los judíos, las costumbres de adorar al verdadero Dios, los ritos y todo eso. Y ellos, estas personas de esas otras ciudades y otras culturas, adoptaron esos pensamientos, digamos, esa doctrina de los judíos, pero la mezclaban con paganismo, con idolatría. Okay. Y eso hacía, no sé, que generaba esta división. Entonces ellos, no siendo, digamos, el pueblo original de Dios, ocuparon espacios que eran del pueblo de Dios, pero mezclaron sus ideologías, sus pensamientos paganos, idólatras, con algunos conceptos del pueblo de Israel. Uh-huh. También tenían sus sacerdotes, hacían sacrificios, pero también así como hacían sacrificios a Dios, hacían sacrificios a los ídolos, y mezclaron todo eso. De tal manera que para los judíos, los samaritanos eran tremendamente repulsivos. Sí. No se juntaban con ellos. Yo creo que esa es la palabra en términos de poder acercarnos al concepto, ¿no? O sea, había un odio, pero habían cosas que podían tener en común, que era precisamente esta mirada de que vendría un Mesías. Entonces, cuando nosotros vamos aquí al relato y encontramos a Jesús diciendo, ¿sabes qué? Me es necesario pasar por Samaria. ¿Sabes? A mí, Dani, me fascina esta expresión de Jesús, porque imagino a Jesús despertándose en la mañana con un sentido de propósito, con un sentido de vida. ¿Sabes qué? Yo necesito ir a ese lugar. Eso es lo que Jesús está expresando claramente a los discípulos, que entienden perfectamente que el camino que hay que recorrer, el tener que pasar por Samaria, porque había un camino alternativo que era más largo, ¿no? Pero que los judíos hacían. Claro, la verdad es que eso hacían ellos, porque como no querían pasar cerca de los samaritanos, ellos, como estaban en medio del camino, preferían desviarse por un camino más largo que los llevaba cerca del desierto, ¿cierto? Eran más horas de viaje. Sin embargo, de esa manera obviaban pasar por el sector de Samaria y luego retomaban el camino hasta que llegaban, ¿cierto?, a su destino final. Pero evitaban eso. Sin embargo, Jesús no toma ese camino alternativo, sino que dice, es necesario. Bueno, y aquí hay esa palabra súper importante que tú mencionas, porque era necesario no solamente porque estaba en el trayecto, sino porque Jesús sabía que allí
había una necesidad de él. Exacto. O sea, yo imagino, Jesús se despierta en la mañana, ¿no es cierto? Y dice, ¿sabes qué? Tenemos que ir allá. Tenemos que ir allá. Y él, yo imagino a Jesús colocando eso en su mente, ¿no? Y se levanta y los discípulos, ya, ¿y Jesús dónde vamos? No, tenemos que ir y vamos a pasar por Samaria. Esos tipos se volvieron locos. O sea, diciendo, pero Jesús, ¿cómo se te ocurre que vamos a pasar por allá? Y yo imagino a Jesús caminando, un paso decidido, avanzando, porque Él tiene una cita. Él sabe que en un horario Él debe presentarse en un lugar. Y el verso dice, verso 5, dice, fue pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del viaje, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. O sea, Jesús sabía que había un horario en el cual tenía que llegar porque Él tenía una cita. Él tenía una entrevista. Él necesitaba encontrarse con alguien. Y Él se despertó en la mañana con ese sentido y con ese propósito. Qué potente es ser movido por un propósito de vida. Y Jesús lo tenía. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Su propósito de salvación, ¿cierto?, lo llevaba a ir más allá de superar cualquier tradición, cualquier costumbre, cualquier prejuicio. Jesús superaba todas las barreras que los seres humanos hemos puesto, porque finalmente quien ha puesto las barreras somos nosotros los seres humanos. Nosotros somos los que marcamos la línea divisoria entre unos y otros. Pero Jesús no está de acuerdo ni acepta esas barreras, sino que Él pasa por sobre todas las barreras simplemente para decirnos, yo vine a este mundo, como le dijo a Nicodemo, de tal manera amó a este mundo que vino a buscar a todos, ¿cierto? Ajá. A dar la vida eterna para todas las personas. Y así es. Y pareciera que aquí la escena se divide, Dani, porque salen de la escena los discípulos y se queda Jesús allí a la orilla del pozo. Se presenta nuevamente a este Jesús hombre, ¿no es cierto?, cansado, a la orilla de la frescura del pozo, pero en un horario en que Él necesitaba estar, en un horario que es un horario marcado por el mediodía, con un sol encima, ¿no es cierto?, pero en un horario donde va a aparecer alguien. Fíjate que justo lo que tú dices, podemos leerlo, léanlo por favor conmigo aquí en la Biblia, en el capítulo 4, versículo dice 5 en adelante, dice que fue pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob que dio a José. Estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del viaje, se sentó junto al pozo y era como la hora sexta. A mí me llama la atención eso también, muy importante. Dice cansado del viaje. ¿Tú puedes imaginarte a Dios cansado? No. Pero fíjate que es tan interesante esto porque Dios se hace hombre y viene a nacer en un mundo de pecado y a pesar, ¿cierto?, de que Él es Dios, se cansa. A pesar de que Él es Dios, siente hambre. A pesar de que Él es Dios, sufre. Eso nos muestra la cercanía de Dios con nosotros. La cercanía de Dios contigo. Cómo se identifica tanto Dios con nuestras necesidades, con nuestras flaquezas, con nuestras debilidades. Y qué importante eso que tú mencionas, Dani, porque a veces a lo mejor nosotros colocamos excusas mirando a Dios como una teoría, como un ser místico, y si lo aceptamos a lo mejor como alguien que creó, que diseñó, pero que se apartó. Pero aquí hay un Dios que envía a su Hijo, que se hace carne, que nos representa, que nos entiende. Por lo tanto, cuando tú le hablas a Dios de que te sientes agobiado, Él sabe lo que es el agobio. Del cansancio sabe lo que es el cansancio. De la traición, de la amargura, de la mentira, del dolor, de la enfermedad, el sufrimiento, el frío, el descanso, el hambre. Él conoce, Él sabe, nos comprende, nos entiende. Qué cercanía es poder acercarse a un Dios que tiene vida. Y no a una imagen inerte, a algo que a lo mejor tú estás allí, pero que no te comprende, que no puedes sentir su abrazo, su comprensión, su mirada. Juan nos presenta a un Dios cercano. Jesús, cierto que es la imagen de Dios hecho hombre, nos presenta a un Dios tan cercano. Y nos dice aquí la Biblia que Jesús fue al pozo a la hora sexta.
Ya, la hora, los judíos la cuentan a partir más o menos de las 6 de la mañana, esa es la primera hora, de las 6 de la mañana. Entonces la hora sexta es el mediodía. Y en esa región el calor es insoportable a esa hora. De hecho, las personas que recogían agua iban a la afuera de la ciudad, estaba este pozo a las afueras de la ciudad, y las encargadas de buscar el agua eran las mujeres. Era un trabajo de mujeres. Y no era fácil porque ellas tenían que cargar unas varas con unos cántaros llenos de agua y era un peso. Entonces cargar ese peso con el calor era algo muy desagradable. Así que la mayoría de las mujeres siempre iba muy temprano, cuando estaba recién despuntando el sol, a buscar el agua. Así se ahorraban el calor del día. Nadie iba a mediodía con el calor de más de 40 grados encima a buscar agua. Y en esto hay una razón, ¿no? Dice ahí el verso 7, llegó una mujer de Samaria a sacar agua y le dijo, y Jesús le dijo, dame de beber. Esto es interesante porque tal como tú dices, Dani, nadie va al mediodía a sacar agua. Es interesante porque aquí hay una mujer que camina aproximadamente 2 kilómetros para ir a buscar agua a ese lugar, cuando en Samaria hay un pozo que tiene una menor distancia a recorrer. Pero aquí hay una mujer que ha elegido el mediodía para esconderse de las preguntas, para esconderse del comentario, porque esta mujer prefiere caminar, prefiere ir en ese horario, porque es en el horario en el cual no se va a encontrar con nadie. Porque es una mujer que no quiere dar respuestas. Es una mujer que está viviendo algo y no quiere compartirlo. Y es por eso que va a ese lugar. Y esto se me vuelve a unir con la mención que hicimos al principio. Pero Jesús llega a ese lugar sabiendo que tiene que estar en ese lugar. Le era necesario. Y que tiene que estar en ese horario. Porque allí no hay 100 personas esperándole. No hay una comitiva. No es el lugar donde va a tener la mesa servida, sino que allí hay una mujer con la cual él necesita entrevistarse. No están los sacerdotes, no están los religiosos, no están todos. No están las cámaras, no están los likes. No. Él se va para encontrar con una persona. Y mira, y cuando se encuentra con esta persona, el verso 8, finalizando el 7, ¿no es cierto? Jesús le dice, dame de beber. Y la mujer le va a responder, ¿no es cierto? Fíjate que esa expresión de Jesús, el diálogo Jesús comienza ese diálogo de una manera bien interesante, poniéndose en un plano inferior, pidiendo un favor a una persona. Y esto es algo curioso porque, en primer lugar, los judíos no conversaban con mujeres, menos le iban a pedir un favor. Un judío no conversaba con un samaritano, y menos posible con una mujer. Pero aquí Jesús, ahí vamos de nuevo, rompe todas las barreras, quiebra todos los paradigmas sociales, ¿cierto? Y religiosos que tenían ellos, simplemente con el propósito de llegar al corazón de esta mujer. Y él se pone en un plano inferior. Exacto. Y si nosotros hacemos la comparación del capítulo pasado, en este encuentro de Jesús y Nicodemo, donde Jesús le habla directamente a Nicodemo, ahora al encontrarse con esta mujer, ahora él comienza solicitando un favor. Él es el necesitado. Exactamente. Yo necesito que tú me ayudes. Exacto. Ayúdame. Y eso capta inmediatamente a la mujer el comentario. Y va a quedar reflejado, ¿no? Verso 9 dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y el verso 10 dará la respuesta de parte de Jesús. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Nuevamente encontramos el concepto que venimos viendo de Juan, ¿cierto? ¿Cuál es el concepto? Reemplazo. El reemplazo. Vimos, ¿cierto?, el agua que fue transformada en vino, que representa a Jesucristo, su muerte. Vimos el templo, ¿cierto?, que es derribado de cierta manera por Jesús, pero en realidad que representa a él, el templo verdadero. Él es el templo verdadero, no el templo de Jerusalén. Vemos a Nicodemo, ¿cierto?, la necesidad de nacer
de nuevo ahora del agua y del Espíritu, finalmente creer en Jesús, que lo representa a Él, el verdadero, ¿cierto?, objeto de salvación. Y ahora nos presenta Jesús diciéndole a la mujer, sabes que no es esta agua tú vas a tener sed, pero el agua verdadera, yo tengo otra agua. En realidad estaba haciendo alusión a sí mismo. Nuevamente está haciendo el reemplazo de esa agua por Él. Así es, así es. Mis amigos, sin duda que no vamos a poder finalizar hoy día este capítulo 4 porque hay mucho más por analizar, pero sí quisiéramos hacer conclusión de algunos puntos. Volvernos a esta necesidad que tiene Jesús de preocuparse por la persona. Y por aquello que Dani ha mencionado hace unos minutos atrás, cómo Jesús aparece para quebrar las tradiciones. Cómo Jesús aparece para quebrar los paradigmas. Si tú de pronto estás pensando, tienes una idea de quién es Jesús, o a lo mejor no te acercas a Él o no decides, porque a lo mejor hay muchas creencias que llenan tu mente, Jesús viene precisamente para poder derribar todas aquellas cosas. Y yo quiero decirte más, a veces las personas piensan que para poder tener salvación tienen que ir a una iglesia en particular. Pero aquí no estamos hablando de iglesias, de nombres, de denominaciones. Aquí lo que estamos hablando es que tú necesitas entregar tu corazón a Cristo, buscar al Señor. Y Él hará todo lo que tenga que hacer en tu vida de transformación. Y finalmente podrás empezar a beber del agua de vida. Cuando Jesús le habla aquí a esta mujer, le dice, mira, si tú conocieras el don de Dios. Aquí hay una aseveración tan importante de Jesús. Si tú conocieras realmente cuál es el regalo que Dios tiene para ti, tú le pedirías. Entonces, tú le pedirías, ¿cierto? Y Él te daría. Tú le pedirías, dame de beber. Y Él te daría agua viva, agua que da vida, agua con vitalidad, una agua diferente, no esta agua que tú vienes a buscar todo el tiempo. Es. Ahora te pregunto, ¿tú conoces el regalo que Dios tiene para ti? ¿Cuál es el más grande regalo que Dios tiene para nosotros? El don de la vida. ¿Y quién es la vida? Jesús. Él es el regalo. Jesús es el regalo que viene de parte de Dios, del cielo, para darte vida, para poder revitalizar, animar, fortalecer tu vida, reorganizar tu familia, tu hogar, en fin, darte un futuro también con esperanza. Así es, mis amigos. Y aquí se van conectando. Yo les invito para que ustedes vayan viendo, vayan comprobando también, ¿no es cierto?, a medida que vamos reflexionando en el Evangelio de Juan, cómo se van uniendo las historias. Este don, este regalo que es Jesús, y que lo volvemos a conectar con ese versículo maravilloso que terminamos el capítulo pasado. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que te invitamos ahí, mi amigo, mi amiga, familión, allí en casa, por favor, no pierdas tiempo. Jesús está en la escena para romper absolutamente todas las tradiciones. Vente de una vez a Jesús, tal como mencionaba Dani y como lo hemos mencionado en más de una oportunidad. Esto no tiene que ver con una iglesia en particular, no tiene que ver con una denominación, con un credo. Te invitamos para que busques a Jesús, para que tengas ese encuentro. Jesús esta mañana se despertó con la necesidad de tener un encuentro contigo. Le es necesario pasar por tu hogar, le es necesario pasar por tu vida, le es necesario llegar a tu familia, porque Él tiene agua de vida para refrescar la sed de tu corazón, para estar a tu lado, para poder atenderte. Eres la perla de valor, eres la rosa de Sarón, eres mi Salvador. Eres la roca de poder, el manantial para mi ser, contigo venceré. Digno
Mis queridos amigos, agradecer una vez más el que nos acompañen como cada miércoles a este programa de Solo Jesús. Bendiciones muy especiales para ti. Que esta semana, ya estamos aquí a mitad de semana, lo que queda, lo que se viene el fin de semana, el poder enfrentar los siguientes desafíos que cada uno de nosotros en sus distintas actividades y etapas de la vida debe estar. Que el Señor Jesús pueda estar allí muy presente en cada una de tus decisiones y en cada una de tus acciones. Recuerda que Jesús tiene necesidad de pasar por tu vida, pasar por tu hogar y poder transformar y entregarte este don maravilloso que es la vida eterna. Lo único que necesitas es aceptar ese don, ese regalo del cielo que es Jesús. Que el Señor te bendiga. Estamos terminando un programa más de Solo Jesús y nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, el próximo miércoles a las 21 horas por el canal de Carlos Cepeda Pirat. Así es, y ya como Dani dice, ¿no es cierto? Campanita, suscríbete. Clink, 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 Exactamente, envía el link, no te pierdas, visita a aquellas personas con las cuales estás compartiendo y sigamos haciendo crecer esta gran familia. Dios les bendiga, un abrazo del corazón. Abrazo del corazón. Nos estamos viendo. Chao. Adiós. Deseamos de todo corazón que este mensaje proporcione paz, bendición y salvación a tu vida. Te invitamos para que nos acompañes en el próximo episodio del programa Solo Jesús, un encuentro que cambiará tu vida.